Hola, muy buenas noches. Gracias por estar sintonizando kdhk.tv. Espero que haya tenido un fabuloso día, un excelente día laboral y espero que haya disfrutado también de su cena. Sé que en este momento muchos se encuentran en casa y quiero invitarlos que disfruten con nosotros este programa que se llama Charlas con Lulú para juntos fomentar un bienestar familiar. Vayan por su café para compartir con nosotros esta próxima hora. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Jessica Rojas, tanatóloga, y nos viene a hablar de un tema muy interesante que muy pocos conocen, pero que muchos padecemos. El tema es codependencia. Jessica, ¿cómo estás? Pues bienvenida, gracias por esta bienvenida, Lulu, excelente, un placer, ¿verdad?, estar con todos ustedes compartiendo este tema tan importante para la familia, ¿verdad?, sobre todo tan importante ahorita en estos tiempos, es un tema muy sonado y me da muchísimo gusto estar aquí contigo, ¿verdad? Pues yo estoy muy contenta porque estábamos antes en radio y de hecho tuve la bendición y la fortuna de tener a Jessica en el primer programa y hoy que es el primer programa en televisión, de nuevo te tengo aquí. Entonces estoy bendecida de tenerte. Gracias. Jessica es una amiga de hace años, yo creo que unos 28 años. Okay, hemos convivido muchas cosas, pero en esta etapa de nuestra vida, tenerla aquí, no solo como amiga, sino como invitada y sobre todo que nos esté compartiendo de su sabiduría es maravilloso. Gracias, Lulu. Pues yo también me siento contenta, me siento agradecida sobre todo con Dios, ¿verdad?, de tener este espacio para poder llegar en esa sabiduría a tantas personas, ¿verdad?, a tantos radioescuchas, en el cual pues este tema es muy controversial, ¿verdad?, muy lleno de oportunidad. Yo le llamo a este tema oportunidad para crecer y aprender, y es un gusto poderlo compartir con ustedes. Y sobre todo muchas gracias a todos los que nos están viendo, porque sin ustedes este programa pues no se pudiera hacer y mucho menos se pudiera ver en televisión. Gracias por haberlo pedido por televisión y pues ahora sí a disfrutar este tema y empezamos de lleno. ¿Qué te parece? Me parece excelente, aquí con esta rica taza de café que me voy a tomar contigo, pues me parece genial, y sobre todo pues con los radioescuchas que están ahí atrás, ¿verdad? Pues hemos hecho mucha propaganda sobre este tema y codependencia en redes y todo, pero ¿qué es la codependencia? Bueno, Lulu, hay muchas definiciones de la codependencia, ¿no? La codependencia, estamos hablando que es vivir, pues como seres humanos, primero reconocernos, ¿no? Aquí lo importante es reconocer que como seres humanos, voy a hacer 3 énfasis. Lo importante es saber que hemos sido creados, ¿verdad?, en el amor, sobre todo, ¿no? Y la primera función para nosotros es saber que pues para nosotros es importante conocer, ¿sí?, y determinar que primero lo más importante es amar a Dios como seres humanos, ¿no? Y después pues reconocer también que es importante amar a nuestros padres, y en tercer lugar toda la historia que tenemos vivencial de toda nuestra familia, ¿no?, que es de donde se genera la codependencia. La codependencia viene siendo, Lulú, vivir en función de otro ser, y eso nos puede ir generando trastornos de personalidad, sí, que a la larga esos trastornos pues se posicionan sobre nosotros para tener conductas, ¿verdad?, que no somos realmente nosotros en esencia. Somos realmente una situación de un trastorno de personalidad que nos genera por vivir en función de una situación o de otra persona, ¿verdad?, o una persona que viva al lado nuestro, y que obviamente a lo mejor pues eso nos genera situaciones como baja autoestima, como una dependencia a lo mejor a un ser querido, nos genera una adicción, nos pueden generar varios factores que nos conviertan a lo mejor en seres que comúnmente pues a lo mejor dices, yo no soy gritona, ¿qué me pasó? Si yo dije que no iba a ser gritona, yo dije que jamás iba a tener esta conducta en mi vida. Entonces estoy manifestando situaciones
que la codependencia por estar viviendo en función de lo que otros piensan, en lo que otros hacen, en cómo otros actúan, pues me va generando a mí un cambio, ¿verdad? Un cambio en mi persona y voy perdiendo esa esencia que yo tenía, ¿verdad? Desde que era pequeño, cuando somos niños, que somos pues unos seres, se puede decir, viviendo en esa libertad, ¿verdad? En el amor. Ahora bien, la codependencia también hay que dejar claro que la codependencia se puede manifestar desde pequeños, ¿no? Desde que estamos niños, ahí inicia este factor cambiante que nos va generando ese trastorno y que vamos viviendo en función, en primer lugar, pues de los seres que nos rodean. En este caso, los primeros seres pues viene siendo nuestra familia, ¿no? Jessica, pero ¿por qué? O sea, tú comentas sobre la niñez, ¿verdad? ¿Lo aprendemos o nacemos con él? ¿O cómo pasa? O sea, se manifiesta en la niñez, pero ¿cómo? ¿Aprendido? Sí. La codependencia la vamos aprendiendo a raíz de todo lo que vamos viendo y escuchando, ¿no? Nosotros tenemos una memoria, ¿verdad? Que se van quedando algunas situaciones, unas significativas, otras no significativas, se van quedando en esa memoria a corto o largo plazo, ¿no? Pero se van quedando en un inconsciente. Nosotros tenemos un consciente, un inconsciente, ¿sí? En el cual pues a lo mejor las situaciones más dolorosas de nuestra vida las vamos haciendo a un lado y se van quedando en ese inconsciente como no quererlas volver a ver. ¿Por qué? Porque nos generan dolor, nos generan tristeza, nos generan soledad. Entonces las vamos guardando dentro de nosotros mismos, en la mente, y vamos dejando pues obviamente las que nos generan más alegría, más armonía, pero son un detonante que tarde o temprano, ¿verdad?, sale en una manifestación de nuestras conductas. Entonces, esta situación que nosotros vamos presentando en la codependencia se va manifestando conforme vamos avanzando en la edad. O sea que en pocas palabras es una protección a no querer sufrir y el esconder emociones que estás viviendo o sintiendo en el momento que no quieres que sean reconocidos. Así es, exacto. La codependencia nos lleva a comportarnos de esa forma porque precisamente, ¿sí?, no queremos tocar las emociones que nos generan daño o nos generan simplemente un recuerdo que fue significativo y es triste, o simplemente que no nos gustó, que no tuvimos la capacidad de hablarlo, de dialogarlo, de expresar esa emoción. Entonces lo hacemos por algunas razones que estamos viviendo presencialmente, no necesariamente en el hogar, pueden ser en la escuela, pueden ser en la sociedad, y eso pues nos lleva a conductas inadecuadas, ¿no? Que generalmente nosotros, si lo vamos aprendiendo, las vamos adhiriendo y se van acumulando en el transcurso de nuestras vidas. ¿Podrías darnos un ejemplo de un sentimiento guardado que no se quiere identificar y que a largo plazo ha traído alguna consecuencia? Exacto. Por ejemplo, podemos identificar a personas que en su niñez pues vivieron a lo mejor con situaciones de maltrato, de gritos, ¿verdad? Quizás a lo mejor alguna situación de neurosis en mamá, porque papá trabajaba todo el día y mamá le grita a los niños o se desespera. Entonces estos niños van aprendiendo en su interior, van caracterizando el grito como algo, hasta a veces, en ocasiones lo hacen normal, lo identifican como algo normal. Entonces, pero en realidad ellos están sufriendo un daño emocional. Dicen, bueno, ¿por qué mi mamá me está gritando si dice que me ama, ¿no? Entonces el niño se empieza a preguntar esas situaciones y empieza a ocultar esos sentimientos, pero a veces, en ocasiones el niño, depende de la situación que se esté viviendo en casa, ese niño empieza a cubrir máscaras, a cubrir máscaras que pueden hacer que se comporte de una manera que él no quería hacerlo. Un ejemplo que te voy a poner: si esta mamá es golpeadora o si es gritona, pues el niño se empieza a cohibir, a esconder, a lo mejor en su habitación, empieza a realizar sus tareas él solito, no pide ayuda para no generar más conflicto en la familia.
pero a lo mejor en el fondo ese niño lo que está viviendo pues es una inmensa soledad, una inmensa tristeza que se manifiesta, Lulu, en la edad adulta, ¿no? En la edad adulta empieza a manifestarse ese niño, ¿en qué forma? Pues cuando hay un conflicto familiar o con la pareja o en lo laboral, inmediatamente se esconde, ¿no? Se esconde y empieza ese niño a decir, bueno, pues mejor no causo más conflicto, me hago a un lado, y sigue manifestándose ese niño como lo era cuando era pequeño y empieza a reprimir muchas emociones. Y de ahí puede generar enfermedades, ¿no? También, porque está comprobado que las enfermedades son enfermedades que el cuerpo pues no ha manifestado, como la represión de sentimientos, de emociones. Entonces en la edad adulta pues tanta emoción contenida, pues al rato viene una hipertensión, ¿verdad? De que no sabe qué hacer con una emoción, una taquicardia, entonces ansiedades que se empiezan a manifestar por la represión del deseo que quería de expresar, de decir, de hacer algo que tuvo que cubrir para no lastimar a la familia. Fíjate, Jessy, tocaste un tema muy interesante. Estuve leyendo sobre eso que acabas de mencionar y miré que las personas que padecen de problemas de tiroides son personas que no lloran, que no pueden sacar sus emociones a través del llanto. Se me hizo algo muy interesante. También decía que las personas que les duele mucho la parte baja de la espalda es porque están cargando un dolor muy fuerte que no han podido liberar. Entonces, y así te puedo decir muchas, ¿no? Muchas enfermedades, pero se me hace algo muy interesante porque hemos a veces aprendido a no expresar nuestras emociones, en ocasiones por el qué dirán, en ocasiones porque no quiero que me vean débil, cómo me van a ver llorar, o simplemente porque en el caso de los hombres, no llores porque los hombres no lloran. Entonces te van enseñando a esconder tus emociones, tus sentimientos. ¿Y qué pasa? Aprendes ese estilo de vida sin saber que eso te va a traer una consecuencia. Exacto, Lulú. Estas emociones reprimidas pues generan esos trastornos de personalidad que te comentaba, ¿no? Y se van originando frecuentemente porque no lo aprendimos. Es un aprendizaje, la codependencia, cuando nosotros, la codependencia en primer lugar, Lulú, está determinándose como una enfermedad. Sí, y esa codependencia pues es ir limpiando, sanando esas heridas que nos han estado generando y que conforme nosotros las vamos liberando, pues se van creando nuevas oportunidades de aprendizaje. La codependencia es generada por los vacíos existenciales que nosotros tenemos desde nuestra niñez. El vacío, ¿por qué se genera? Pues a lo mejor por alguna pérdida que se tuvo, a lo mejor por alguna situación de dolor que hay, porque un hijo se fue de la casa, porque papá no está durante todo el día, porque la situación económica nos está afectando terriblemente y empezamos a tener pérdidas dentro de la familia, dentro del hogar. Entonces se empiezan a crear esos vacíos existenciales porque a lo mejor pues mamá ya no tiene tiempo de atenderme, se va todo el día al trabajo, o papá. ¿Y qué hago con este vacío, con esta necesidad de atención, con esta necesidad de ser abrazado, de ser tocado, con esta necesidad que tengo de que alguien me guíe con lo que voy a hacer, con esta necesidad de tener la libertad de que alguien pues me está dando esa atención, ¿no? Entonces, comúnmente esto ocurre en los hogares, en las familias. ¿Por qué? Porque ahorita pues hay una necesidad muy grande laboral, ¿no? De necesidad de cubrir las necesidades de la familia, de la parte de responsabilidad que tienen los padres, y pues iniciamos ese círculo, ¿verdad? Se puede decir de codependencia por esos vacíos ocasionados por la misma necesidad. Fíjate, estuve platicando con una persona y me compartía que a la edad de 9 años esa persona miraba cómo su padre tenía relaciones íntimas con varias mujeres y el papá le dijo, si tú le dices a tu madre lo que acabas de ver, te va mal. Entonces imagínate la impotencia de ese niño
primero el impacto de ver a su padre teniendo intimidad con varias mujeres que no era su madre, el no poder expresar a su madre, pues el suceso que el padre estaba haciendo. Entonces él aprendió a mentir y a reprimir sus emociones, que cuando llega a la vida adulta, me cuenta él, estaba necesitado de tanto amor porque el padre era alcohólico, la madre dependiente del alcohólico porque creía que lo iba a sacar del alcoholismo, que no existía otro mundo más que el padre, y el Señor solo se enfocaba en su trabajo y en estas mujeres, ¿no? Entonces él creció básicamente solo, con sus emociones guardadas, que cuando llega a una vida adulta él tenía hambre de ese afecto, que idealiza a su pareja en el matrimonio, pero pues fue un matrimonio que lo llevó al fracaso. ¿Por qué? Porque siguió mintiendo y volvió a repetir lo que vio de papá. Así es, eso llamamos patrones de conducta, ¿verdad? Que repetimos desde la infancia. O sea, si el papá en este caso, ¿verdad? Con el alcoholismo, pues hasta cierta forma ejerció un control sobre ese niño, ¿no? Sobre ese niño de 9 años, al amenazarlo quizás de que no le dijera a la mamá, pues está actuando con un control hacia el niño cómo se siente amenazado, ¿verdad? Manipulado por el propio padre. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando verdaderamente llega a la edad adulta? Pues este niño, al tener ese patrón de aprendizaje, pues sí, lo repite, porque en su creencia él cree que mintiendo pues puede salvar. En este caso el niño a lo mejor salva al papá, ¿verdad? Porque está tan necesitado de ese afecto de él, que cree que el obedecer, el cumplir, ¿verdad? Con ese padre, pues va a tener ese cariño, ¿no? Desgraciadamente cuando llega a la edad adulta, busca de una forma quizás manipulando a la familia o a la esposa, manipula para tener que esa le llamamos nosotros miseria de cariño, ¿no? Una cosita, una migajita, dije la palabra incorrecta, una migajita de querer que le den esos abrazos, esa atención, y como no lo genera, ¿qué dice el niño? Bueno, pues si no lo tengo aquí, pues lo puedo conseguir de otra forma, ¿no? Y a fin de cuentas vengo repitiendo la misma conducta que tuvo mi padre, ¿verdad? Justificando en que pues nadie se entera. Vivo en esa parte oculta, en esa oscuridad que yo creo que es lo correcto, y eso me genera el conflicto, el problema, porque la codependencia es vivir en función de los demás por las conductas que vamos adquiriendo, pero también eso nos genera un problema. Entonces la codependencia, dentro de ese problema, Lulu, pues es darle atención a esa problemática que no se le dio tiempo atrás, y que mi conducta puede ser distinta después de que atiendo un problema que quizás no lo atendí a los 9 años como este niño, no lo atendí a los 15, a los 20, y lo vengo atendiendo con una consecuencia que es a lo mejor la separación de mi pareja, ¿no? Por vivirlo a los 40, 50 años de edad. Entonces, para que quede más claro, Jessie, quisiera que me dijeras cómo se origina la codependencia. Sí, el origen de la codependencia viene siendo precisamente por los vacíos que vamos sintiendo, esos vacíos emocionales, esas necesidades no cubiertas desde que estamos pequeños. Por ejemplo, tú de pequeño, si tuviste la carencia de abrazos de tu papá, de tu mamá, por cualquier situación, la necesidad de ser atendido, de recibirlos de alguno de los dos seres importantes en tu familia, o que no haya estado uno de los dos, la ausencia de papá en su totalidad o de mamá, pues me genera ese vacío existencial, ¿no? También puede ser la necesidad de ser apoyado o escuchado, ¿verdad? Tenemos una necesidad como seres humanos tan grandes de ser escuchados, de ser valorados, de ser atendidos,
y para nosotros es muy importante que se cubran esas necesidades, primero que nada en el hogar, en la familia, ¿no? Y también las necesidades pues de tener esa educación, esa guía emocional, porque a lo mejor hemos adquirido mucho la educación profesional, nos hemos enfocado mucho en la preparación, pero no nos hemos enfocado en la necesidad afectiva, ¿no? En la necesidad, y esa es la que crea los vacíos. Y desgraciadamente por esos vacíos pues hemos dejado de luchar, de hacer cosas que nos gustan, de los deseos que teníamos. Entonces esa represión de esas necesidades oprimieron los deseos que teníamos de hacer las cosas y fueron apagando esa luz, ¿verdad? Esa luz interior que nos fueron convirtiendo quizás en esos seres no reales, a lo mejor esos seres perturbados, esos seres que con culpa, esos seres que hemos estado caminando a lo mejor con indiferencia, con egoísmo, con envidias, con control, con algunas situaciones, y no hemos caminado por esos caminos que nos llevan al ser real, ¿no? A ese ser auténtico, a ese ser que siente gozo, que siente felicidad, que siente armonía, que siente paz, que puede realizar lo que desea, que puede avanzar. Entonces, si esos obstáculos se están presentando en nuestras vidas, quiere decir que a lo mejor estamos cubriendo alguna máscara, ¿sí? ¿Para qué? Para que en la familia no se susciten más conflictos o más problemas, ¿no? Fíjate, Jessie, quise poner este libro, se llama Hambre de Hombre, y pues el título es como que Hambre de Hombre, y mucha gente cuando lo publiqué se reía porque no entendía, ¿no?, el proceso del porqué del libro. Pero este libro dice así: cuando construyes una relación de pareja desde el hambre de afecto, terminas destruyéndola. En sí, este libro no es que lo estemos promoviendo, pero se me hizo un libro muy interesante, lo he estado leyendo. Aquí habla de muchos casos donde varias gente ha estado, ahora sí que guardando sus emociones, ¿verdad? Tratando de esconderlas. Y Hambre de Hombre habla de una mujer que tuvo el abandono de padre y precisamente en su matrimonio buscaba esa hambre de hombre, pero no tanto como un hombre un hombre que representara lo que un padre puede dar desde la niñez. Entonces, un padre que es lo que da desde niños. Pues el afecto, la protección sobre todo y la seguridad, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que esta mujer buscaba dentro del matrimonio: protección, amor, seguridad. ¿Y qué pasa? No lo encuentra, pero no se da cuenta que esa necesidad venía del padre, no tanto de la pareja. Entonces cuando ella vive con esa pareja, se da cuenta que no cumple las necesidades básicas que ella necesitaba. ¿Por qué? Porque tenía que llenar ese vacío el padre ausente, no el esposo. Exacto, por eso al inicio de que estábamos platicando, Lulu, me enfocaba precisamente, ¿no?, cuando nosotros ya vemos que sanamos la codependencia, porque la codependencia se va sanando ¿a través de qué? De los años. Si tú me preguntaras quiénes somos codependientes, a veces como que nos asusta el decir, yo no soy codependiente, ¿no? Yo no lo soy. Yo creo que todos los seres humanos, sí, tenemos esa codependencia, solo que le vamos dando atención y nos vamos haciendo responsables de nosotros mismos. Al hacernos responsables de nosotros mismos, ya cuando ya vemos que ya nos está presentando esa codependencia, es porque precisamente dejamos de culpar al otro, dejamos de enfocarnos en los padres, que ellos son los responsables de las cosas que nos hicieron. Pero precisamente es muy importante darnos cuenta que la codependencia pues nos puede llevar a factores, a consecuencias, sí, lamentables, ¿no? Y esto nos puede afectar tanto psicológicamente, nos puede afectar físicamente, porque se presentan enfermedades, lo estábamos mencionando hace rato, nos puede afectar también emocionalmente, nuestras emociones empiezan a tener una obstrucción, ¿verdad?, de deseos, se empiezan a generar un desorden, ¿verdad?, en la mente y emocional, y es por las emociones que vamos reprimiendo. Y otra también la parte espiritual.
Obviamente si las primeras 3 no están, pues la parte espiritual menos, ¿verdad? Viene apareciendo y hablas de la ausencia paterna, ¿no? La ausencia de ese ser que se nos crió, nos formó y pues nos puede apoyar también bastante en la codependencia, en la atención a la codependencia, ¿no? Oye, sí, ¿y la codependencia se da más en hombres o en mujeres? Bueno, nosotros en lo personal, yo he trabajado la codependencia, la trabajé mucho tiempo en mi persona, sí, y la trabajamos también, ¿verdad? Ahora a nivel de diferentes áreas, porque la pueden trabajar tanatológicamente, la pueden trabajar psicológicamente, en todas las profesiones se puede trabajar, ¿verdad? Pero es importante que nosotros reconozcamos que nos puede afectar a todos por igual, hombres y mujeres. Obviamente, como las mujeres somos muy emocionales, tendemos a pedir el apoyo más rápido que el varón. Pero esto es una cifra alarmante, fíjate, Lulú, a mí me preocupa porque el índice de suicidios se da más en el varón. Entonces, al darse más en el varón, precisamente es por la estadística de la represión, por la cultura que venimos nosotros teniendo, en que pues el hombre no llora, los varones no expresan las emociones, los varones no pueden abrazar a papá, ¿sí? ¿Cómo van a abrazar a un varón? ¿Cómo le va a decir un varón a otro varón, hey, camarada, te quiero mucho? Entonces esas emociones se empiezan a guardar. ¿Y qué sucede? Pues en el momento que les pasa alguna situación de conflicto intrapersonal, no saben cómo expresarla. Y se ha dado mucho la situación, un ejemplo que te voy a poner, que pierdan un ejemplo el trabajo, ¿no? El varón y no haya cómo decirle a la familia. Entonces nosotros hemos tenido casos, ¿sí? Que llegan con nosotros a las escuelas, vienen por los niños y el papá se suicidó porque no sabía cómo darle la noticia a la familia que pues ya no iba a poder proveer, ¿no? Entonces qué importante para nosotros es conocer que la codependencia puede ser atendida a tiempo. En la experiencia que tú tienes trabajando con pacientes con codependencia, ¿qué es con lo que más te encuentras, Jessy? O sea, ¿qué escasez o qué falta tuvieron en la niñez que han llegado con más casos de esos? Por ejemplo, ahorita dijiste de este caso, ¿no? Pero ¿cuáles son los casos que con más frecuencia te llegan? Bueno, los casos más comunes, Lulu, son los que, pues la necesidad, la ausencia, sobre todo la ausencia del padre, porque por cultura trabaja todo el día. Entonces el padre trae la idea de que va a proveer al hogar, lo va a cuidar, le va a dar la seguridad. Entonces se ausenta muchas horas del hogar, y pues el niño está con la necesidad o la niña de esa atención que requiere, y el padre muchas de las veces al estar tan ausente no se da cuenta de lo que está ocurriendo en el hogar, ¿no? Y a veces la mamá carga toda la responsabilidad del hogar, los hijos, la escuela, el trabajo, que la casa, la gotera, empieza a mirar varias situaciones que empieza a tener el control de todo. Y al rato termina queriendo controlar hasta el marido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues eso crea un conflicto terrible. ¿Por qué? Porque se va formando de tanto patrón aprendido que va adquiriendo, queriendo rescatar que todo esté perfecto en ese hogar. ¿Y qué sucede? Pues el hombre es lo más común que sucede en las familias, ¿no? Ahorita, pues en nuestros tiempos que estamos viviendo en la actualidad, ahorita aún más todavía, porque ya no solo está papá fuera, está mamá también fuera. Entonces los niños están terminando siendo el niño adulto, mamá de los niños pequeños, cuidando, ¿verdad? Mientras los dos tienen la oportunidad de solventar ese hogar. Pero sí es importante buscar las estrategias de cómo pueden estar en ese contacto con esos niños. Hay muchas formas, Lulú, que lo pueden atender, pero primero sanar esas heridas. La codependencia trata de que sanemos esas heridas que están y que probablemente, si está ocurriendo eso en tu hogar, estés repitiendo, a lo mejor dijiste, yo nunca voy a hacer eso cuando tenga con mis hijos, nunca los voy a pegar, nunca les voy a gritar, yo nunca voy a estar ahí presente, y resulta que terminamos repitiendo lo mismo y dices, ¿cómo si yo lo dije? ¿Por qué? ¿Por qué se está repitiendo? Porque no ha sanado esa herida. Todavía está esa herida que se merece darle atención para yo estar en mi consciente de ver qué estoy generando en la generación que viene delante de mí.
¿sí? A lo mejor la que está atrás, pues puedo restaurarla con un proceso de perdón, pero la que está enfrente, también la de enfrente, obviamente, pero necesito poner ya un alto, un hasta aquí, ¿verdad? Ya no hacerlo de la misma forma y tener un aprendizaje nuevo. Mencionaste de un padre que trabaja todo el tiempo. ¿Se puede decir que ese padre es dependiente del trabajo? Adictivo, se puede generar y se puede llamar como una adicción. Podemos tener diferentes tipos de adicciones, Lulu. Las adicciones generalmente nosotros las etiquetamos nada más cuando es un alcohol, una droga, un tabaco, hasta la comida, ¿no? La podemos, pero hay diferentes tipos de adicciones. Las adicciones pues pueden ser conductuales por conducta o pueden ser, ¿verdad? También de una forma de destrucción, como la droga. Todas destruyen las adicciones. Sí, a veces me da mucha risa porque nos han llegado casos, ¿verdad? Que de pérdida de la pareja, porque es infiel la pareja, pero resulta que la pareja nunca se ha atendido como la infidelidad nunca se ha atendido como una adicción. ¿Sí? Entonces se la pasan en proceso, pero resulta que necesitan un proceso de adicciones. ¿Sí? Entonces esos procesos se deben de canalizar en instituciones de adicción adecuadas para darle la atención adecuada a esa persona. Las adicciones pueden ser desde, hay gente que roba, por ejemplo, ¿no? Y que dice, bueno, pues a mí me dio miedo la primera vez robar, pero ya las 3 veces después ya no, ¿verdad? A lo mejor la adicción que yo tengo, ¿por qué? Por el consumismo. Consumimos de una forma compulsiva, ¿no? Decimos, vamos al súper y nos acaban de pagar y decimos, nada más ocupo esto, y resulta que salgo con el carrito lleno, me gasto casi todo el cheque, sí, y no fui consciente al hacer una compra, y al rato, pues la consecuencia, estoy enojada en casa porque no me alcanzó, porque no me alcanza para darle a mis hijos, porque entonces esos detalles tenemos que llegar a un trasfondo de qué está generando esa situación, y cuando la ponen en atención pues se dan cuenta que pues repetí el factor de mamá, ¿no? A lo mejor mamá también hacía lo mismo, ¿sí? Lo que yo vi como niña lo aprendo, ¿sí? Y lo termino convirtiendo en la edad adulta. No necesariamente puede ser de la madre, puede ser a lo mejor, de hecho es muy común, por ejemplo, nosotros vemos mujeres que lloran demasiado, ¿no? Y que están en el sufrimiento, nos hacemos adictos al sufrimiento. Yo te puedo decir, yo fui una adicta al sufrimiento en su determinado momento. ¿Y qué pasa? Yo descubrí en uno de mis procesos de codependencia, porque me encantó trabajar en mi persona y cada día lo trabajo más, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta. Yo recuerdo que veía las novelas de televisión donde Marga López siempre lloraba, y donde ahí lo descubrí, fíjate. Y cuando yo estoy ahora aplicándolo, ya después, eso fue hace mucho tiempo, muchos años, ¿no? Pero ahora ya al aplicarlo profesionalmente, se han dado casos que descubren que por esas novelas o por esas películas que veían, pues la mujer tenía que sufrir para encontrar el amor. Entonces, ¿qué pasa? Pues se la pasan sufriendo y sufriendo dentro del matrimonio, y el otro pues trae otra historia, ¿verdad? También, que no soportaba ver a la mamá llorar cuando estaba pequeño. ¿Por qué? Porque él, pues lo que quería, él hacía todo lo posible, la rescataba por verla feliz. Entonces, si está con una pareja así, por más que haga y haga y haga, es insuficiente porque la otra está sufriendo, pero resulta que la otra trae una adicción y la trae desde pequeña, ¿no? Porque la adquirió durante el aprendizaje que tuvo durante toda su niñez, y cree que así, de esa forma, pues el otro va a llegar y la va a rescatar, ¿no? De ese mundo que está creando en su mente. Entonces es tan importante, si te fijas, en una pareja, en una relación de pareja, darnos cuenta que los dos vienen de familias de diferente cultura, de diferentes aprendizajes. Entonces, al momento de unirse, es importante conocer esos orígenes, es importante conocerse a sí mismo, Lulú, porque lo primero es conocerte a ti mismo, porque hay muchas personas que dicen, voy a dar amor al prójimo. Pues sí, pero ¿cómo lo vas a dar? ¿Verdad? ¿En qué forma lo vas a dar? A lo mejor egoístamente, a lo mejor egocéntricamente, quieres ser el centro de atención en donde quiera que estés, en una comunidad, en una familia, y quieres forzosamente ser ese centro de atención. Y cuando ya ¿por qué? Porque a lo mejor es ese niño que requería la atención cuando era pequeño, o esa niña, y es importante conocernos a nosotros mismos
¿Para qué? Para no generar un daño, una consecuencia que puede ser fatal, ¿verdad? O que puede traer una consecuencia sobre otra. Es una cadena que se va formando y que después difícilmente podemos cortarla. Vamos a ir a un corte, Jessie, pero regresando quiero que me digas si la codependencia es una adicción. Claro que ¿Sale? Quédense con nosotros, vamos a un corte. Esto es Charlas con Lulú para formar juntos un bienestar familiar. Gracias por continuar con nosotros y nos quedamos en una pregunta, Jessie. ¿La codependencia es una adicción? Bueno, Lulú, la codependencia se puede crear la adicción. La codependencia es la que la va creando, ¿no? Un ejemplo para los que nos están escuchando, si la codependencia, si tú estás cubriendo necesidades de otra persona, olvidándote de ti mismo, obviamente eso te puede llevar a una adicción porque te pone triste, te pone en depresión, te pone en situaciones sintiéndote culpable por alguna situación y eso es lo que te lleva a la adicción. ¿Sí? Entonces la adicción, al tener un adicto, obviamente el adicto es dependiente de algo, ¿no? Entonces al tú tener ese adicto ahí contigo o estar con un adicto, pues el comportamiento codependiente es el que te lleva a estar en forma codependiente con ese adicto que está viviendo contigo o que estás compartiendo con esa persona. ¿Qué es el tiempo que tú consideras, o en los casos que has tenido, que una persona puede vivir en una relación viviendo la codependencia? Mira, la codependencia es bien difícil de diagnosticarse. Generalmente se localiza más fácilmente cuando en una familia, por ejemplo, si tú sufriste un abuso sexual, si sufriste golpes o maltrato, es más fácil que se diagnostique una codependencia así. ¿Por qué? Porque hay un daño y está visible y la persona pues está deprimida por lo que está viviendo, por las situaciones que está pasando, por las pérdidas que está teniendo. Pero si la persona, por ejemplo, dice, pues yo, por ejemplo, digo, yo estoy en un hogar normal, tengo a papá, tengo a mamá, tengo a mis hermanos, esa es la más difícil de diagnosticar, que está en esa codependencia. ¿Por qué? Porque que está viviendo en codependencia. ¿Por qué? Porque como está reprimiendo las emociones, entonces las está ocultando con máscaras de decir todo está bien, de decir no pasa nada, o yo estoy apoyando para que no suceda nada, y o controlo la situación, o mejor me voy de mi casa para no ser una carga para la familia. Entonces son situaciones que se van ocultando durante el tiempo, durante la edad. ¿Y qué pasa? Pues eso se va convirtiendo en algo adictivo, repetitivo, ¿verdad? Lo va repitiendo a través de los años y la codependencia pues se va manifestando. ¿Y cuándo se le puede dar atención? Generalmente la codependencia se le da atención cuando hay un dolor muy grande, cuando hay una pérdida muy grande, cuando hay problemas y acuden a la terapia, acuden a un grupo de autoayuda, acuden a lugares que son especialmente para personas que están sufriendo alguna situación en la familia, ¿verdad? También el bajo autoestima, es importante reconocer que esas personas al deprimirse pues no tienen ganas de arreglarse, no tienen ganas de sobresalir, se quedan en un estado de depresión, ¿verdad? O igual se van al lado contrario, a un lugar de soberbia donde pues yo no necesito ayuda, yo estoy bien, a mí yo no soy codependiente, yo tengo el control de todo, pero resulta que a lo mejor está en la creencia de que tienes el control de todo, pero realmente quizás lo que esté pasando es que no estés mirando lo que está sucediendo atrás. O puede tener el control de todo lo externo, pero no de su propia persona. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha enfocado en vivir el control para tener
que en una forma se puede decir satisfecha. En este caso, si hablamos en la familia, pues a la esposa, a los hijos, ¿verdad? Y todo tiene bajo control. Pero resulta que por dentro, pues no tiene espacios de diversión para él, no tiene espacios para vivir sus hobbies, no tienes espacio para vivir la parte de preparación en tu persona, no tienes el espacio para ejercitarte, para vivir tu espiritualidad. Entonces son situaciones que vas abandonando las áreas de tu vida y te enfocas solamente en una, y es cuando probablemente se pueda convertir en una adicción. Muy interesante, Jessy. Pues entonces quisiera que nos comentaras cómo se manifiesta para poder identificar, porque me imagino que varios se han estado identificando con el tema, pero ¿cómo se manifiesta? Ábrenos los ojos para entender más a profundo sobre la codependencia. Bueno, pues se puede manifestar de varias formas, ¿no? Una de ellas, la más importante, es que somos bien rescatadores de los demás. Andamos cargando a los demás, queremos rescatar, queremos ser todólogos, ¿verdad? Y rescatamos de alguna forma teniendo el control de los demás. El control es una manifestación muy fuerte, ¿sí? El rescate es uno y el control es otro. El control de la codependencia, ¿no? Por lo regular, viene siendo porque queremos tener el control de que las cosas se lleven a cabo de la forma que yo necesito y quiero. Entonces, para que sean los resultados como yo quiero, ¿qué hago con el control? Manipulo a la persona. O sea, a lo mejor tú estás manipulando con la enfermedad, puedes manipular a una persona, ¿verdad? O sea, puedes decir, ay, es que, ¿sabes qué? Tu papá siempre está enfermo, no hagan ruido, no le hagan caso, no entres. Entonces manipulas de una forma. Entonces, ¿qué haces tú para no caer en eso? Pues está siendo controlado y eso te va generando un trastorno de personalidad. Entonces dices tú, bueno, pues me están controlando, ¿sí? De una forma en la manipulación. Otra puede ser amenazándote, como lo viste hace rato, ¿verdad? Lo vimos con el niño de 9 años. Otra manifestación del control puede ser también el chantajear, ¿verdad? Bueno, si te doy, me das. Entonces una forma, mira, fíjate que te di la otra vez, clásico, ¿no? Te pagué la carrera y mira cómo me estás pagando. O sea, espérame, y el amor incondicional que tiene tu hijo, porque lo haces por ese amor. Entonces, si tu hijo a lo mejor trae la habilidad de ser músico y tú quieres que sea médico y controlas la situación, entonces empieza el chantaje, ¿no? De emociones, una forma de controlar a la persona, ¿no? En este caso en la familia es muy común que suceda eso. Otro viene siendo la seducción, ¿no? O sea, también seduces. Ahí fíjate, hay un dato muy curioso porque hay mujeres que seducen con la comida. Dicen, no, mi marido no se va a ir porque siempre aquí le tengo el plato, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Se desgastan y se desgastan y se desgastan, ¿sí? Y realmente no se dan un tiempo para ellas, ¿no? Entonces les preguntas a veces, oye, ¿y por qué no viniste la vez pasada? No, pues es que le tenía que dar comida a mi hijo. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 40 años. Y tú te quedas, híjola, pues estás seduciendo por medio de la comida. Es hasta cierta forma parte un control para que no se vaya tu hijo de la casa, ¿no? Sí. Uno es el control. Y hay muchas manifestaciones del control que nos podemos ir dando cuenta y que en los talleres los trabajamos para que ellos despierten y puedan liberar ese control y dejen de hacerlo y se corte esa cadena codependiente. Otra puede ser también el rescatar. Somos bien rescatistas, lo mencionábamos. Al rescatar a una persona, por ejemplo, un ejemplo que te voy a poner, una persona que no se cuide su diabetes, sabe que va al médico que tiene diabetes, ¿sí? Entonces tú estás cargando con esa persona, lo llevas al médico todos los días, estás con la persona, lo llevas a los medicamentos, dejas de trabajar por atender a la persona y resulta que la persona no se cuida. No cuida de sí mismo, no se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque está en codependencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona pues se convierte en víctima y tú, en lugar de apoyarlo, ¿qué estás haciendo? No lo estás apoyando, lo estás rescatando a esa persona. Entonces, tanto uno como el otro pues se enganchan, ¿sí? Y en esa manifestación codependiente, pues ¿qué están haciendo? Se están dañando mutuamente. Uno al ponerse como víctima porque aprende ¿a qué? A no solucionar y amarse a sí mismo, y el otro tampoco se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque deja su vida por cuidar
a la otra persona que está. Entonces, ¿qué pasa? Pues el rescatar convertimos en víctimas a las personas. Al rescatar también a los hijos, ¿verdad? Como lo mencionaba, de 40 años y todavía le haces de comer, todavía lo tienes ahí en tu casa y no tiene ninguna responsabilidad y lo tienes como un pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Pues el hijo está como víctima, ¿verdad? Ahí. O también se usan en las adicciones, ¿no? También, efectivamente. Y todo, ya cuando nosotros vemos el origen de por qué eso rescatamos, podemos darnos cuenta que rescatamos porque tenemos la necesidad de ser reconocidos. Todavía no nos reconocen, todavía no te reconocen y no tengo la capacidad de decir, necesito que me des las gracias. Todavía no aprendo a pedir, necesito que me digas que me veo bonita, necesito que me digas qué rica te quedó la comida. Y quizás eso no se hace porque no aprendí a pedirlo. ¿Por qué? Porque no lo tuve en mi niñez. Así es. Otra origen de rescatar a los demás, en este caso a la familia, puede ser por alguna culpa. A lo mejor no cuidé a mi hijo en la infancia y lo quiero cuidar me meto hasta el matrimonio, ¿no? Entonces ando cuidando que le vaya bien con la esposa, ando cuidando que lleve bien a los hijos y le estoy rescatando y le quito la oportunidad de que esos niños tengan a su padre y entro yo a cubrir la función, ¿verdad? Y no disfruto lo que debería de disfrutar, quizás con mis nietos, quizás conmigo mismo, conmigo misma, ¿verdad? Y me pierdo de etapas de mi vida que lamentablemente ya después se convierten en enfermedad, ¿no? O hay esposas que en vez de ser esposas son madres, ¿no? Exacto. Y otra también pues viene siendo la necesidad de ser tomado en cuenta. Si de niño no fuiste tomado en cuenta, pues crees que rescatando a los demás, si crees que solucionándole la vida a los demás, pues te van a tomar en cuenta y luego te enojas, ¿no? Dices, tanto que te di y no estuviste conmigo, ¿no? Todo el tiempo que me esforcé por cuidarte y tenerte, entonces te sientes que los demás se sienten obligados por lo que diste o por lo que dijiste. Entonces, pues esa es una actitud codependiente. Otra manifestación viene siendo también la falta de poner límites. No sabemos poner límites, no sabemos decir no. A veces decir no es sano. Entonces, ¿por qué? Porque los límites nos enseñan a cuidarnos a nosotros mismos. El límite creemos que es, dice, me da risa porque llegan los talleres, Lulu, y les digo, ¿y a quién le pones límites? No, ya le puse límite a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. El límite, comprendamos que no es para la otra persona, el límite es para uno mismo. ¿Por qué? Porque el límite tú sabes hasta dónde vas a estar, hasta dónde vas a llegar, qué vas a permitir, qué no vas a permitir. Pero ¿qué sucede con una persona que está en codependencia? No puedes poner el límite. ¿Por qué? Porque a lo mejor quizás te estés reprimiendo situaciones de dolor. Entonces hay miedo de decir no para no lastimar. ¿Para qué? Para que no se genere un conflicto más grande. Entonces, o ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar los demás de mí? Entonces, tengo miedo a poner un límite y no se lo pongo ni siquiera ni a mi esposo, ni a mi hijo, ni a mi jefe, si me voy a un área laboral también, ¿verdad? La falta de límites, no sé decir que no y termino que a lo mejor trabajando a deshoras de la noche por complacer, ¿verdad? A un lugar, a una persona. Entonces no lo hago por un gozo personal, no lo hago por una satisfacción personal. Y eso es muy comúnmente con la codependencia. Otra manifestación también, si la estás presentando, puede ser también la protección. Proteges cosas que no son correctas, ¿no? Y te quedas ahí con ello y la persona no tiene la capacidad, quieres proteger situaciones, ¿sí? Y a veces hasta te adjudicas la culpa y la responsabilidad de los otros. O sea, un ejemplo que te puedo poner es cuando el hijo llega tomado al hogar, ¿no? Y no le digan a su padre, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Porque se va a enojar. Entonces, ¿qué hace el hijo? Pues empieza a crearse una figura de ogro del padre, que a lo mejor el padre no iba a actuar de esa forma, ¿sí? Entonces, pero tú en la protección, con tal de proteger, estás privando que el propio hijo genere el propio juicio, ¿verdad?, de la situación o que asuma la misma parte responsable que él va a tener. Entonces es cuando la protección no dejamos que la misma persona asuma su parte responsable
de tener una consecuencia de algún acto que esté cometiendo, ¿no? Entonces lo protegemos, somos muy sobreprotectores, sobre todo las mamás, ¿no? En el hogar nos encanta sobreproteger a los niños, ay, que no le pase nada, y no le estamos permitiendo que el niño tenga un desarrollo, ¿sí? Normal, por estar sobreprotegiendo, que no cruce la calle, que no se meta a la alberca sin el salvavidas. Espérate, o sea, si hay una oportunidad de que aprenda a nadar, déjalo, ¿verdad? Que vaya agarrando su confianza poco a poco, pero las mamás tenemos esa sobreprotección y no le permitimos al niño que sea libre, ¿no? Que vaya creciendo conforme va aprendiendo. Eso sí, estar en la supervisión nosotros como padres. También otro factor codependiente es que nos encanta ser consejeros. Queremos solucionarle la vida al mundo, ¿no? No nos quedamos callados y luego empezamos a dar consejos, empezamos a decirle cómo se deben de hacer las cosas, empezamos a marcar y al rato que pasa, pues como no lo hacen, como se dice, ¿verdad? Ah, ya ves, te lo dije. Entonces, o empezamos a ejercer, ¿verdad? A juzgar a los demás. Y el consejo, pues obviamente el consejo, las personas deben de encontrar en su interior la respuesta, Lulu. Sí, nosotros como mediadores, generalmente nosotros no podemos decirles a las personas qué van a hacer en un momento de mediación. Ellos tienen que encontrar la respuesta para hacerse responsables de sí mismos. Y en todo proceso igual, un psicólogo no puede decirle jamás a una persona qué va a hacer de su vida, ¿no? Tiene la habilidad. Por eso están estos profesionales, ¿verdad? Estamos nosotros como profesionales también para que ellos mismos desarrollen la habilidad que tienen en su interior, nomás facilitamos los procesos. Entonces, por eso es tan importante esos apoyos que se les brinden a las personas. Otra manifestación tan importante es la atadura, ¿no? Atamos a las personas, nos atamos a ellos, ¿no? Entonces no los dejamos ir cuando hay alguna situación. Los atamos a nuestra vida, los atamos a nuestra enfermedad, los atamos a la manera de vivir de nosotros, ¿no? Un ejemplo que te puedo pedir es que cuando yo en mis tiempos no dejaban salir a tales horas de la noche y por eso no te voy a dejar salir, o es que en mis tiempos no estaban los celulares, pero no es el que estén las cosas como están, es el cómo las estamos haciendo funcionar, cómo nosotros estamos funcionando con los elementos que nos están dando. Por ejemplo, ahorita la tecnología, pues qué hermoso en esta charla contigo estar transmitiendo el amor, ¿no? Estar transmitiendo sabiduría, pero pues uno va a tomar la decisión en qué lo vamos a utilizar. Entonces estamos repitiendo conductas quizás por codependencia, en donde pues están todas las noticias amarillistas y yo también lo publico como todos los demás, ¿no? Entonces generalmente son conductas que a lo mejor traen un trasfondo que si llegamos más allá en un proceso o en un lugar de atención adecuado, nos ponemos a dar cuenta por qué estamos actuando de esta forma, Lulu. Entonces, cuando nosotros hacemos un vínculo de atadura, se viene dando porque a lo mejor cuando éramos pequeños, fíjate, hasta se puede dar desde la gestación, de que el bebé tuvo miedo que la mamá, si tú, por ejemplo, tu mamá en algún momento sufrió alguna noticia y hubo un riesgo a perderte durante el embarazo, ahorita gestalmente lo están comprobando que el bebé, pues obviamente se agarra de la mamá y dice, no me quiero ir, y desde ahí empieza su patrón aprendido, ¿no? Hasta cómo puede hacerse cuando el esposo le dice, pues me voy a ir de viaje porque tengo un viaje de negocios. No, ¿cómo que te vas y me dejas sola? Entonces, realmente lo que está sucediendo quizás sea que traiga alguna situación de atadura por miedo a la pérdida, porque se siente de la misma forma que se sentía cuando era pequeño. Fíjate qué maravilloso. Entonces, cuando ellos ya lo ponen en atención y restauran y perdonan, ¿verdad?, esa situación, ya el esposo le dice, bueno, está bien, adelante, ¿no? Y a ver en qué me ocupo yo de mí. ¿Por qué? Porque empezamos a ocuparnos de nosotros mismos y dejas crecer a una persona o a otra, ¿no? ¿Qué consejo le darías a las personas que no saben poner límites? O sea, ¿cómo empezar a poner un límite? Porque me imagino que ha de ser, si toda tu vida viviste sin poner límites, pues ¿cómo mañana voy a poner límites? Mira, pues
Los límites muy difícilmente los aprendemos a poner por sí solos. Por lo regular, tenemos que ver la situación por la cual no lo estamos poniendo, ¿no? Porque la falta de límites nos lleva a permitir el abuso, a permitir el maltrato, a permitir los gritos, a permitir los obstáculos que nos ponen para ser libres. Si el verdaderamente ser libre, pues nos lleva a ser auténticos, ¿verdad? A sentir ese gozo, como te decía, a aceptar a los demás como son. Yo te comentaba al inicio del programa, se podrán haber equivocado, porque no venimos con un manual, como también nosotros nos equivocamos con nuestros hijos, ¿sí? Pero no por eso vamos a vivir en función de lo que hicimos. Entonces nosotros necesitamos sanar esas heridas para saber qué es lo que no me permite poner límites. Si estoy sufriendo, por ejemplo, un abuso verbal, comúnmente se da en los hogares, entonces a lo mejor ¿de quién permitía tanto en mi infancia? Entonces yo necesito descubrir para sanar esa herida, para perdonarla, para abrazar a ese ser que no lo hizo con la intención de dañarme. Sí, yo les puedo asegurar que tú, cuando a los que nos están escuchando, pues no creo que se hayan levantado algún día diciendo voy a dañar a mi hijo. Yo creo que ningún padre se levanta con esa mentalidad. Sí, todos los padres yo creo que tratamos de darles lo mejor que nos han dado, pero que nos han dado pues muchos aprendizajes, ¿verdad? Que por cultura hemos adquirido. Entonces, en cada cultura es bien diferente. Si nos vamos más al interior, nosotros, un ejemplo como mexicanos de la República, pues hay más machismo, ¿no? Hay más una cultura más cerrada. Entonces, más difícil. Tenemos la oportunidad de abrir esos corazones para lograr ver que pueden ser atendidos y que puede ese patrón restaurarse, sanar y por consecuencia hacer esa transformación y cambio, ¿no? En nuestro ser. Pues el tiempo casi se nos acaba, Jessica, pero no quisiera terminar este programa hasta que nos des a conocer las consecuencias de una codependencia. Ok. Las consecuencias pueden ser muchas veces fatales, Lulu. Es muy triste, ¿verdad?, darnos cuenta que por codependencia pues se generan enfermedades, como lo habíamos dicho. El cáncer es uno de ellos, que nosotros como tanatólogos tenemos la experiencia que personas que se han puesto en proceso para sanar esas heridas son resentimientos guardados, por lo regular, resentimientos que tienen las personas que han guardado y que cuando restauran esas heridas podemos actuar de una forma oportuna, ¿verdad?, para liberar esos resentimientos y las personas comúnmente puedan estar en contacto y pedir lo que realmente necesitaban. Otra viene siendo el cáncer, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades son una de las consecuencias, ¿no? A esas personas que tienen gastritis, colitis y todas las citis que hay, son muchos miedos que se tienen. Hay miedos escondidos por ahí que inmediatamente lo manifiesta el estómago, ¿no? Entonces se manifiesta la enfermedad en esa área. Hay otra consecuencia muy fuerte que puede ser la cárcel, ¿sí? Todas las personas que están en la cárcel son por codependencia, por vacíos que no tuvieron en su vida y que los llevaron a cometer esos procesos adictivos, ¿verdad? Esos aprendizajes que tuvieron en el medio, que se desenvolvieron y que realmente para ellos es normal y no tenemos por qué juzgar a nadie, porque esas situaciones pues se dieron por codependencia. Otra puede ser la muerte también, ¿verdad? La muerte te puede llevar a una muerte, a un suicidio, ¿sí? ¿Por qué? Por no tener llenos de amor esos vacíos, y esos vacíos se pueden llenar de amor al aprender primero que nada a conocernos a nosotros mismos, a conocernos que somos seres de amor, que somos seres de luz que podemos compartir con los otros, que somos seres que nos ama un Dios a cada uno de nosotros, nos ama por igual, ¿sí? Y que nos acepta así de diferentes como somos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, reconocernos a nosotros mismos. Esas son las consecuencias que nosotros podemos vivir en la codependencia, ¿no? Pues no me queda más que agradecerte, Jessica, por esta hora que nos diste.
Y pues falta mucho de qué hablar sobre la codependencia. Me gustaría hacer un segundo programa porque nos falta hablar cómo afecta la codependencia a nivel social y también a nivel espiritual. Pues esto fue Charlas con Lulú para juntos formar un bienestar familiar. Muchas gracias, los espero el próximo miércoles a las 8 de la tarde, hora del Pacífico, por kdhk.tv. Buenas noches.